noches. El agradecido soy yo, que me sigue invitando, el Padre Gustavo, los padres acá, les agradezco. Dice San Pablo que la boca habla de lo que en el corazón abunda, y a mí me gusta mucho hablar de estas cosas, y me gusta tanto que me puse a estudiar cosas de teología, y bueno, hablar de este tipo de cosas que se le dice formación, que en realidad son más detalles de cómo se ha reflexionado la palabra de Dios, me gusta hablar de esto. Así que bueno, más en un día tan especial, muchos varios tuvieron la misa recién, hablábamos de la belleza de la Virgen, el día de la Asunción. Es un día especial para contemplar la belleza de María, es lindo para hablar de la Virgen hoy. Y me pedían los padres acá que hablemos sobre el tema de las imágenes. María está de algún modo presente en una imagen de ella. Y eso es algo que es importante, saber qué enseña la Iglesia de eso, pensarlo teológicamente. Más en un santuario mariano. Si uno se pone a pensar, todo lo que pasa acá adentro, toda la vida de cientos de miles de personas que giran por acá, giran alrededor de una imagen de María que está acá en el segundo piso, 2 pisos más arriba. Ese es el objeto alrededor del cual gira toda la vida del santuario. Y no deja de ser un objeto. Entonces, está bueno que pensemos por qué es eso. ¿Cómo es que los cristianos, para expresar nuestra fe, giramos alrededor de un objeto? Y está bueno pensarlo porque también tenemos a veces prejuicios. El sentido común de la sociedad moderna tiene mucho de protestante, y el protestante no acepta la veneración de imágenes, y se nos meten esos prejuicios, y a veces no sabemos cómo explicar desde la fe, desde nuestra fe de la Iglesia, por qué veneramos las imágenes, ¿no? Entonces está bueno hablar de estas cosas, me parece muy apropiado, especialmente en un santuario mariano. Bueno, lo primero, como título le pusimos la cercanía de María a través de sus imágenes, porque lo primero es la cercanía de María. María está cerca, como una madre que nos mueve el corazón, que nos mueve desde adentro. Para entender desde raíz la cercanía de María hay que irse a aquella tarde del Calvario 2000 años atrás, cuando Jesús agonizando la miraba a María y le decía: ahí tienes a tu hijo, lo miraba a Juan y le decía: ahí tienes a tu madre. La Virgen quedó como madre nuestra porque el mismo Jesús nos la dejó como madre. Él le dio esa tarea, le dio esa misión. Así como a Pedro le dijo: tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, a la Virgen le dijo: tú eres madre, ahí tienes a tu madre. Y ella se lo tomó en serio. Ella desde el cielo, asunta al cielo, como decíamos recién en la misa, transfigurada y gloriosa, desde el cielo nos sigue cuidando. Es una persona viva la Virgen. Compartió como nadie la resurrección de Cristo. Si Cristo está vivo entre nosotros, dice: donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice Jesús. También la Virgen está viva y desde el cielo nos acompaña y está acá, reunida entre nosotros, con la presencia propia del resucitado. ¿Qué hace ella? Lo que hacen las madres, reunir. El amor de madre, si una característica tiene varias características el amor de madre, ¿no? Por ejemplo, que no rechaza nunca. Pero una característica que tiene es que reúne, une. Lo que más quiere la madre son los hijos juntos alrededor de la mesa. Lo que más sufre la madre es la pelea de los hijos. María quiere reunir. Y por eso inventa, entre comillas digo, lugares donde se queda especialmente para reunir a los hijos. Son los santuarios marianos que hay por toda nuestra geografía de América Latina, pero de todo el mundo. Lugares que ella elige para hacer una manifestación especial y para reunir a sus hijos alrededor. Y donde ella está representada siempre en una imagen. Siempre amamos a María a través de alguna imagen. Por ahí no lo pensamos tanto, pero es así. ¿Por qué? Porque somos seres encarnados, tenemos la dimensión sensible, no somos solo espíritu, no somos ángeles. Y entonces tenemos cuerpo y tenemos la dimensión sensible y necesitamos amar con la dimensión sensible y ser amados con la dimensión sensible. Por eso una imagen la miro, la toco, como le gusta a la gente tocar la imagen, ¿no? Se dice tomar gracia, lo han aprendido de
Los curas hoy no enseñamos tanto, por ahí ahora más, pero antes nos enseñaba tanto tomar gracia, pero la gente lo decía, porque lo aprendió de misioneros siglos atrás. Y necesita tocar, porque el tacto, decía el Papa Francisco, es el más religioso de los sentidos. Necesita tocar. Siempre me acuerdo, entre paréntesis, acá cuando fue la pandemia, que había en la Virgen había un cartelito que decía no tocar, porque no se tocaba nada, ¿se acuerdan? Cuando empezó no se podía tocar nada. Y al tiempito estaba el cartel de no tocar todo desgastado, porque la gente de tanto tocar el vídeo bajaba. Y yo digo, es un lindo ejemplo de cómo la gente busca tocar. Bueno, somos seres encarnados, por eso la Virgen busca este camino, por eso Dios busca este camino de estar sensible, de estar presente a través de las imágenes, ¿no? Y entonces, siempre en la historia de la Iglesia se representaron las imágenes sagradas. Desde los primeros cristianos, en las catacumbas, en el siglo II hay una pintura de la Virgen, catacumba de Santa Priscila, si no recuerdo mal. Calculan que es del año 180, ya la pintaron a la Virgen ahí. Bueno, ¿qué les pasaba a estos primeros cristianos? Se encontraban, ellos, la ascendencia era judía, obviamente, y tenían todo el Antiguo Testamento, que valía tanto como para nosotros, y encontraban la prohibición de las imágenes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban absolutamente prohibidas las imágenes. ¿Por qué estaban absolutamente prohibidas? Porque el Antiguo Testamento, el israelita del Antiguo Testamento, quería preservar la trascendencia de Dios, la distancia. No confundan a nada con Dios. Habrán escuchado alguna vez que ni siquiera se lo nombraba a Dios, ¿no? No se podía decir el nombre de Dios. Nosotros decimos Yahvé, traducimos así, que es la forma de traducir unas letras raras que ponen para decir lo que no se puede nombrar. Bueno, era tanta la distancia, el respeto reverencial que había que tener con Dios, que no se podía ni nombrar ni representar imágenes. ¿Qué buscaban en el Antiguo Testamento? No caer en la idolatría, no llamar a Dios a lo que no es, no relacionarse como con Dios con algo que no es. Todos conocemos el episodio del becerro de oro, ¿no? Que se pusieron a adorarlo, y cómo se enojó Moisés, cómo rompió las tablas de la ley. Bueno, porque caían en idolatría, llamaban a Dios a algo que no era. Pero ¿qué pasó después? Los primeros cristianos se dieron cuenta que hubo algo que cambió todo, así, totalmente lo cambió, que fue la encarnación. Dios se hizo hombre. No es Jesús un profeta más, es Dios hecho hombre. Entonces, si Dios se hizo hombre, se puede representar, se puede tocar. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, lo que hemos palpado. Entonces, al hacerse hombre, se hace representable. Hay un teólogo que piensa estas cosas que dice, en el Antiguo Testamento, Dios quería preservar al hombre de la idolatría por la vía negativa. No representen a nada porque se van a equivocar. Dice, el Nuevo Testamento lo quiere salvar de la idolatría, pero por la vía positiva le dicen, esta es la imagen de Dios, Cristo. Jesucristo es la imagen del Padre. Jesucristo es la verdadera imagen de Dios. Bueno, esta es la imagen. Ya no tienen que caer en idolatría porque tienen la imagen acá delante. Y al ser imagen se lo puede representar en imágenes. Al encarnarse se hizo representable. Eso fue lo que entendieron los primeros cristianos y lo que por ahí no entienden los que hoy en día leen las prohibiciones del Antiguo Testamento como si hubiera que leerlas para nosotros. Los primeros cristianos empezaron a representar a Cristo, los primeros íconos, todo esto fue en la parte de Oriente, y sobre todo era representarlo a Cristo. Después empezaron a representar a la Virgen y a los santos, pero en cuanto que con el misterio de la comunión de los santos participan de Cristo. Saben, ¿no?, que el misterio de la comunión de los santos es decir, que estamos todos unidos bajo la mirada de Dios. Bueno, por eso se representa a la Virgen, se representa a los santos para venerarlos. Todo esto tuvo sus idas y vueltas en los primeros siglos, porque además estaba el emperador romano que hacía un culto a su imagen, y estos cristianos hacían el culto a la imagen de Cristo, competían. Bueno, hubo bastante tole-tole, porque había un emperador que se llamaba iconoclastas, y venían a romper todas las imágenes. Se armó hasta en algunos lugares alguna pequeña guerra también, algunas batallas. Bueno, en definitiva,
en el siglo VIII, año 787, se hace un concilio en Nicea para tratar todas estas cosas. Ya había pasado antes un gran santo en la tradición de la Iglesia, que había muerto un poco antes, que era San Juan Damasceno, que había pensado esto de la teología de las imágenes. ¿Por qué la Iglesia venera imágenes? ¿No? Y él había pensado y le había encontrado explicación a varias cosas que el concilio de Nicea después toma. Y el concilio de Nicea en el año 787, siglo VIII, dice: las imágenes deben ser representadas. Dice, es tradición de la Iglesia de siempre representarlas. Dice también, yo digo para sintetizarlo, lo que dice en cuanto a la teología de las imágenes, diría 4 puntos, me gusta poner a mí para esquematizar más o menos, ¿no? Para que se entienda. Primer punto, lo que ya vengo diciendo, la encarnación. La encarnación es la raíz de esta idea de que se puede representar la imagen. Yo les di una hojita para que tengan, para que lleguen a casa si quieren leer, sobre lo que enseña el Catecismo de la Iglesia de las Imágenes Sagradas, ¿no? Y ahí dice, en el número 1159, lo que yo subrayé, dice: la encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes, un nuevo modo de relacionarse con las imágenes. Antes de Cristo era una cosa, después de Cristo era otra. Bueno, la raíz, el fundamento último de por qué representamos a Dios en imagen es porque Dios se encarnó. Esa es la primera cosa que, siguiendo Juan Damasceno, decía el concilio de Nicea. La segunda cosa, siguiendo a Basilio, que pone esta frase que se hizo tan famosa que hasta el día de hoy se dice en los documentos que hablan de estas cosas, decía Basilio: el honor que se dirige a la imagen se dirige al original. El honor dado a la imagen, si yo a la Virgen la miro con ternura, no estoy mirando el yeso, la estoy mirando a la Virgen. El honor que se dirige a la imagen se dirige a la que está representada la imagen. Cuando la gente se emociona porque sale la Virgen y llora, es porque ve a la Madre que está ahí. Es representada, pero el honor se dirige hacia ella. Eso lo había enseñado Basilio y lo toma el concilio de Nicea, que estoy diciendo, año 787. La otra cosa que dice: las imágenes cumplen una función didáctica, enseñan. Hay una analogía de la imagen con la palabra. Hemos escuchado más de una vez el dicho: una imagen dice más que 1000 palabras. Con una imagen se dice. Si yo puedo hablar un rato de la ternura de la Virgen, o puedo presentar el rostro de la Virgen y decir: a ver, miremos los 5 minutos en silencio. Y por ahí aprendemos más de la ternura de la Virgen, mirando su rostro 5 minutos en silencio, que con alguien que haga un tratado sobre la ternura de la Virgen. La imagen enseña. Hay una analogía entre la imagen y la palabra. Fíjense que en esa época era costumbre que había un icono de la Virgen, ya milagroso en esa época, que es el mismo icono donde está enterrado hoy el Papa Francisco. Ustedes saben que el Papa Francisco se quiso enterrar en esta Basílica Mariana, la primera basílica dedicada a la Virgen, Santa María la Mayor, donde hay un icono, no se sabe bien el siglo, pero de esta época, siglo V, algunos dicen siglo V, otros dicen siglo VII, otros dicen siglo XI, pero bueno, un icono es una tabla pintada, que decían, en la época en que se discutían estas cosas, que la había pintado San Lucas. Que San Lucas se había sentado con la Virgen. ¿Por qué? Porque San Lucas es el que más habla de la Virgen en el Evangelio. Que se había sentado con la Virgen le había contado. De hecho, la Anunciación solo la podemos conocer porque ella la haya contado. Bueno, y la cuenta solo Lucas. Y había una tradición que decía: Lucas se sentó con la Virgen, escribía, y también la pintó, porque era pintor. Y ese ícono que pintó Lucas es la Salus Populi Romano, la que hoy está en Santa María la Mayor, donde está enterrado Francisco. Más allá de la cuestión de los historiadores que explican que hay otro origen, todo eso, lo importante, ¿qué es lo importante? Ver que ya desde los primeros siglos pensaban que era casi lo mismo escribir un evangelio que pintar un icono. La imagen enseña. La imagen de Cristo me dice: me amó y se entregó por mí. Me habla. Bueno,
esa función didáctica de la imagen es importante. El que hablaba también de algún modo esto, Juan Pablo II, cuando le hace una oración a la Virgen de Czestochowa y le dice: generaciones de polacos aprendieron a ser cristianos mirando tu rostro. ¿Cuánta gente, pensemos hoy, viene, mira a la Virgen en cualquier santuario y, no sé, siente que tiene que perdonar, por ejemplo? Eso es aprender a ser cristiano, no recitar el credo. Aprender a ser cristiano es tenerlo a Dios adentro. Y la persona, porque vio a la Virgen, lloró delante de la Virgen, se decidió a perdonar. Bueno, ¿cuánta gente? Esto también nos dice dos cosas, se me ocurre ahora, hablar de la función didáctica de una imagen. Primero, es importante la belleza de una imagen. No es una obra de arte, no tiene que ser necesariamente una obra de arte. Fíjense que Francisco vivía al lado de la obra de arte, tal vez la más bella que hay sobre la Virgen, que es la Piedad de Miguel Ángel. Pero él se iba a rezar a este otro icono, Salus Populi Romano, se quiso quedar internado ahí, porque no buscaba la obra de arte. El pueblo no busca la obra de arte. Busca que sea bella, que diga. Bueno, por eso en eso es un llamado también a los que nos dedicamos a la pastoral, facilitar que las imágenes frente a las que reza el pueblo sean bellas, sean decidoras, sean significativas. ¿Por qué también? Esto también es importante. Cada símbolo tiene una fuerza de significación. ¿Qué quiero decir con esto? Significan sin mucha explicación. Si yo lo tengo que explicar, ya no significan tanto. Si yo les digo, y los agarro a los chicos desde el jardín de infantes, les digo: miren, esta virome así azul significa la ternura de Dios. Miren, y se lo muestro 10 veces, 100 veces durante años, y sí, yo creo que va a pasar los años y va a mirar la virome y va a decir: me acuerdo de la ternura de Dios. Pero hay que hacer todo un proceso. Ahora, yo le pongo el rostro de la Virgen y digo: mirá, así te quiere, con esta ternura. No hace falta mucho para entenderlo. Tiene una fuerza de significación mayor. Eso, por ejemplo, a mí me ayuda a entender por qué en cualquier santuario la gente hace cola para ver la Virgen, pasa horas por verla y está el Santísimo Sacramento expuesto y no le llama mayormente la atención. Bueno, porque hay que hacer un proceso. El Santísimo Sacramento es una presencia real. La Virgen tiene una presencia sacramental, que ahora vamos a hablar también de qué tipo de presencia hay. Pero bueno, no le significa lo mismo. No tiene esa fuerza de significación, una hostia blanca en una custodia, que la ternura del rostro de la Virgen. Bueno, por eso me parece que eso nos viene bien también saberlo para actuar pastoralmente en consecuencia, ¿no? Bueno, y yo decía 4 características tiene esta teología de la imagen, ¿no? Primero, que se basa en la encarnación. Segundo, que el honor de la imagen se dirige al original. Tercero, que la imagen enseña, tiene una función didáctica. Y cuarto, que tiene una dimensión de presencia. Hay una presencia en la imagen. Esto sería largo para hablarlo, pero todo el tema de la sacramentalidad. Toda la realidad sensible puede expresar a Dios. Toda la realidad sacramento de Dios puede expresarlo. Entonces, en la imagen hay una cierta presencia. Fíjense, miremos cómo la gente se relaciona con la imagen. La imagen nunca es un adorno, siempre es una presencia. La gente que lleva una virgencita y le pone como un adorno más en la casa, al lado del Buda, al lado de lo que sea, no está respondiendo a lo más genuino, digamos, de las cosas de la fe, el que trata como un adorno la imagen. Pero ustedes saben que la mayoría de la gente la lleva a su casa y hace un altarcito, le pone una vela, la pone con estampita, la pone con la foto de un ser querido. Hay una presencia, que, repito la comparación, es totalmente diversa a la presencia real de Cristo que hay en la Eucaristía. La Eucaristía es una presencia real de Cristo. Es el sacramento de Cristo en sentido fuerte. En una imagen, en un crucifijo, hay una cierta presencia de Cristo, pero no es la de la hostia, no es la de la presencia real de Cristo. Pero hay una cierta presencia. Fíjense qué nos pasaría si ahora tendríamos, si Dios no quiera, uno dice Dios no quiera, se cae esta imagen y se parte en 1000 pedazos. ¿No sería indiferente? ¿Sería lo mismo que si se cae este vaso? ¿Por qué nos duele? Porque hay una presencia, se rompió la Virgen. Fíjense que incluso el tema de decirle la Virgen
A veces los curas le decimos la imagen, los que estamos todos lejos, le decimos la imagen. La gente dice la Virgen. La Virgen, es la Virgen, directamente. Los santos. Bueno, hay una presencia. Y por eso también es la importancia de la imagen bendecida, porque a través de la bendición se cubre con esa presencia la imagen. Por eso es la importancia de adornarla, ponerle flores. ¿Por qué ama la gente ponerle flores? Alumbrarla, ponerle velas, porque es como acompañar la presencia. No es lo mismo tener en la casa, en un rinconcito una imagen, que hacerle un lugarcito. ¿Qué hace la gente? Le pone un florero, una vela, le acomoda al costado, pone la foto de los seres queridos, hace un santuario, si se quiere. Bueno, ¿por qué? Porque pone presencia. En la imagen hay una presencia. Bueno, y una cosita más, ¿no? Para ir redondeando, después conversamos un poco si quieren. ¿Qué pasa acá en América Latina? Somos muy de las imágenes. Yo me acuerdo cuando el Papa Francisco recién era Papa, hubo una misa en el Vaticano que le pusieron, era una Virgen de Guadalupe, estaba, así bien como era el Guadalupe grande, el cuadro así, estaba apoyado en el costado y tenía un montón de flores. El Papa terminó la misa y ¿qué hizo el Papa? Quiso ir a tocarla, como hacemos a veces, tocarla para persignarse, como hace la gente. A él se le pegó hacerlo. Los ceremonieros estaban nerviosos porque había un montón de floreros, se pusieron a mover los floreros, a acomodar. Y yo me acuerdo haber leído un artículo después que decían, en Italia, algunos escribían, el Papa reflota costumbres medievales. En América Latina siguió muy fuerte eso, y en Europa no tanto. Entonces, después fueron entendiendo que a él se le había pegado de ese modo latinoamericano, y después, también yo lo observaba en otras misas, no le ponían los floreros delante, dejaban para que él pueda ir a tocar la imagen, a hacer lo que hace. Bueno, en América Latina pegó mucho el tema de la imagen por varios motivos. Primero, por motivos históricos. América Latina se evangelizó con imágenes. El evangelio acá llegó con imágenes. ¿Qué pasó? Todo esto de las imágenes, yo le decía en el siglo VIII, en el siglo XVI, 1520 más o menos, Lutero, que se enoja con la iglesia, clava las 20 proposiciones que tiene en las puertas de la iglesia, no me acuerdo qué ciudad de Alemania, Colonia creo que era. Bueno, empieza la reforma protestante. Parte de la reforma protestante es este rechazo a la veneración de imágenes. ¿Qué hace entonces la iglesia? Responde pensando y reproponiendo las imágenes como medio evangelizador. Explota lo que se llama el barroco. El estilo barroco que representa esos Cristos ensangrentados, esas vírgenes dolorosas, todas las representaciones, explota en el siglo XVI. Justo el siglo en que en América se está anunciando el Evangelio por primera vez. Los misioneros que venían acá ya venían con esas imágenes barrocas, de madera pintada, le enseñaban a los indios a hacer esas imágenes y le hablaban de Dios a través de las imágenes. Fíjense que, por ejemplo, cuentan que los primeros traductores querían traducir palabras del español al indio y así hacían cartillas y no tenían una palabra para decirle capilla, templo. En el universo de los indios no había una palabra para traducir la capilla. ¿Y cómo la tradujeron los españoles esto? Capilla la tradujeron como casa de las imágenes. En cada misión hacían una capilla, ponían una imagen y la capilla era la casa de la imagen. Tenían las casas de ellos alrededor y la capilla era la casa de la imagen. Estoy hablando de la primerísima evangelización, 1550, fíjense que acá Buenos Aires se funda en 1580, o sea que estamos hablando del norte. Ahí. Bueno, siempre América Latina se evangelizó con imágenes. Y además, un pueblo pobre, al ser pobre tiene más contacto con la naturaleza, tiene menos mediaciones para manejarse. El espíritu latinoamericano, este espíritu que nace, es muy simbólico, valora mucho lo simbólico, no tanto el discurso racional, pero sí lo simbólico. Y la imagen ha sido un canal simbólico por donde anunciar la fe. Por eso lo dicen los historiadores, ¿no?, de la evangelización. América Latina se evangelizó con imágenes y por eso caló tan hondo la imagen acá en América Latina. En definitiva, lo que dije al principio, ¿no?, en un santuario todo gira alrededor de una imagen,
Es bueno saber que nuestro pueblo, que nosotros, que todos, amamos a María siempre a través de la imagen.